Es una pena que solamente hayan 9 personas. Ayer también hubo hoy muy poca afluencia de estudiantes. La verdad que no sé a qué se debe eso, pero al final puede perjudicarlos mucho a ustedes. Bien, vamos a ver lo que son dislipidemias y para esta guía ya tenemos la teoría encima, es decir, ya se ha visto la teoría y solamente vamos a reforzar los hechos más importantes. Fíjense, tienen que hacer varios trabajos, mapas conceptuales, etcétera, etcétera. Voy a indicar hasta cuándo va a ser la presentación de esto para poder evaluarlos. Bien, aquí hablamos un poquitito de lo que son de las dislipidemias. Voy a un poquito más adelante. Y analizar desde el principio qué son las dislipidemias y los tratamientos que se deben hacer desde el punto de vista farmacológico y obviamente los tratamientos no farmacológicos. Bueno, parece que no tengo la diapositiva donde estaba la definición, pero vamos entonces al principio. Estaba seguro que había la diapositiva. Y analicemos las dislipidemias, son trastornos del metabolismo de los lípidos. Nosotros debemos comprender que hay dos tipos de lípidos circulantes, uno que es el colesterol y los otros los triacilgliceroles. Estos lípidos van a estar íntimamente relacionados con la génesis de la aterosclerosis, es decir, a mayores nivel del colesterol o hipercolesterolemia y de los triglicéridos, va a haber mayor riesgo de producirse aterosclerosis y las consecuencias que trae esta enfermedad en función a la circulación y en función a la enfermedad arterial coronaria particularmente y algunos otros eventos cardiovasculares. Los lípidos, el colesterol y los triglicéridos habitualmente están trasladados por las lipoproteínas. Las lipoproteínas son las proteínas que transportan lípidos, en otra palabra, y se han clasificado las lipoproteínas por su tamaño, por la densidad, por el tipo de lípido que transportan, por el lugar de origen, y tenemos varios tipos. Si recuerdan, hay 5 tipos de lipoproteínas. En la clasificación de Frederickson están los kilomicrones, los de baja intensidad, los de baja densidad, los de muy baja densidad, los de densidad intermedia, los de alta densidad, y se agrega una nueva que es la lipoproteína A, entre paréntesis A pequeña, que es una variedad o una forma muy parecida a la IDL o a la lipoproteína de densidad intermedia. Sin embargo, su hallazgo hoy por hoy se constituye en un parámetro para evaluar el riesgo de una persona de tener un evento cardiovascular. Bien, fíjense, empezamos un poquitito el metabolismo de las lipoproteínas y de la dislipidemia. Los lípidos, el colesterol y los triglicéridos son transportados en el plasma en forma de lipoproteínas. Aquí dice se divide en 4 clases, pero estamos indicando que cada vez más hay algunos aumentos y lo dividimos habitualmente en 5 y hoy por hoy en 6. Las lipoproteínas más grandes son los kilomicrones. Transportan triglicéridos y colesterol del tubo digestivo a los tejidos. Los kilomicrones son unas moléculas muy grandes, muy grandes, considerando el tamaño propio molecular, son las estructuras más grandes que podemos ver, que se forman en las células del intestino delgado, los sitios de absorción, pasan por la linfa, llevan una carga considerable de triglicéridos, colesterol y éster de colesterilo, y se encuentran con la lipoproteína lipasa, que es la enzima que les permite disminuir su carga de ácidos grasos y obviamente baja la cantidad de triglicéridos y el kilomicrón que queda se llama kilomicrón remanente. Este busca y circula hasta llegar al hígado y en el hígado tiene unos receptores, se llaman receptores para kilomicrones, que le permiten dejar
por endocitosis, ingresan por endocitosis, dejan su carga de colesterol, triglicéridos, etcétera, en el hígado. Bien. Entonces transportan triglicéridos del tubo digestivo a los tejidos, son escindidos o rotos o disminuidos, hemos dicho, por la lipoproteína lipasa y se convierten en kilomicrones remanentes. Luego son captados por los tejidos, el músculo, tejido adiposo, llegan al hígado y depositan su colesterol. Ese colesterol se almacena o se convierte, se oxida a ácidos grasos, ácidos libres, perdón. Bien. Otro tipo de lipoproteína es la de muy baja densidad llamada VLDL, por su sigla en inglés, que transporta colesterol y triglicéridos, también una gran cantidad de triglicéridos, sintetizado hacia los tejidos, donde los triglicéridos son retirados antes, como antes por la lipoproteína lipasa, y deja un remanente, un residual que se llama lipoproteína de baja densidad. Los de baja densidad son generados a partir de las VLDLs y estas LDLs casi en su totalidad transportan colesterol. Hay mucha discusión. Algunos autores dicen que 90% de su constitución de grasa es colesterol. Otros dicen que no totalmente todo es colesterol, que puede transportar otra cantidad como ácidos grasos, etcétera. Pero lo que sí sabemos es una de las lipoproteínas que más colesterol transporta y es captada por los tejidos e ingresa a los tejidos, vuelvo a decir, por la presencia de receptores que lo endocitan, hace contacto con las proteínas periféricas de los receptores y de su estructura también apoproteica, y luego también es captada por el hígado, digo, donde hay receptores para él. Bien. Las lipoproteínas de alta densidad absorben colesterol procedente de la degradación celular en los tejidos, incluidos las arterias, y lo transfieren a la VLDL y LDL, y también se van directamente al hígado. Existen también receptores para HDL en el hígado. Obviamente pueden dejar su contenido y agregarse a la VLDL y LDL, pero tienen implícitamente receptores. Las dislipidemias, que son los trastornos en torno de los lípidos, pueden ser primarias o secundarias. Secundarias cuando hay alguna enfermedad de base, por ejemplo, hipotiroidismo, diabetes, etcétera, etcétera, e inclusive el consumo de algunos fármacos da lugar a que suba uno u otro de los niveles de estos dos lípidos. Las dislipidemias se clasifican en función a la lipoproteína que está alterada. Aquí ya nos dice 6 fenotipos en la clasificación de Frederickson. Y cuanto mayor sea la concentración plasmática de colesterol LDL y menor la del colesterol de HDL, mayor es el riesgo de cardiopatía isquémica. Entonces, si ustedes recuerdan, siempre el LDL es la lipoproteína diabólica y la HDL es la lipoproteína angelical. Más elevada esta, menos esto, no hay quien proteja. Muchos de los fármacos lo que hacen es disminuir a esta y aumentar a esta. Todo lo que pueda aumentar a esta y hacer lo que he dicho es bueno. Bien, fíjense aquí, estas son las causas secundarias de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Si analizamos acá en la hipercolesterolemia, fíjense en el lado derecho, vamos a ver que hay situaciones que aumentan el colesterol como parte de su proceso fisiopatológico en las enfermedades de base, como es el hipotiroidismo, síndrome nefrótico, anorexia nerviosa, porfiria intermitente aguda, colestasis hepática, enfermedad hepática obstructiva, tratamiento con corticoides, tratamiento con inhibidores de las proteasas. En el tratamiento de los corticoides no significa que la primera dosis o el primer día de los corticoides redunde en una hipercolesterolemia, sino que son en tratamientos largos con corticoides, particularmente con prednisona a largo plazo. Y los hechos que se producen con inhibidores de la proteasa, lo mismo ocurre en enfermedades virales como es el tratamiento del SIDA, en los que se utiliza por mucho tiempo sidobudina particularmente. Entonces tenemos ahí, por favor, fíjense, hipercolesterolemias inducidas por el uso de fármacos, corticoides, inhibidores de proteasas y por otras enfermedades. Y la hipertrigliceridemia no se queda atrás. La diabetes mellitus es la situación que más se asocia con aumento de triglicéridos. Luego viene insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, glucogenosis o enfermedades por el lanzamiento de glucógeno.
el estrés, la sepsis, el exceso de alcohol, hipodistrofia, embarazo, tratamiento restitutivo o terapia de reemplazo hormonal y algunos agentes antihipertensores como bloqueadores adrenérgicos beta, diuréticos, tratamiento con glucocorticoides, inhibidores de proteasa, situaciones diversas como hepatitis aguda, lupus eritematoso sistémico. Entonces, fíjense, en la escala de enfermedades tenemos más enfermedades, si ustedes aprecian, en el lado de las hipertrigliceridemias, más causas para que se produzcan aumentos de los triglicéridos que del mismo colesterol. Más fácil será recordar las enfermedades que causan un aumento del colesterol o los tratamientos terapéuticos medicamentosos que elevan el colesterol. Si aquí yo preguntase quiénes son los que elevan, acá tenemos en estas 4 casillas los tratamientos que podrían estar relacionados con el aumento de triglicéridos, como son la terapia de restitución estrogénica, algunos antihipertensivos, diuréticos, tratamiento con corticoides, inhibidores de las proteasas, la acidobudina particularmente, y algunas enfermedades como están mencionadas. Cabe aclarar algo aquí. El exceso de alcohol no se considera una patología como tal, pero el alcoholismo sí se considera. Una vez que uno tome un poco de alcohol, no va a significar que tenga triglicéridos al día siguiente en niveles elevados, pero si la persona es alcohólica, sí, obviamente va a haber en función al tiempo un aumento de los triglicéridos. Lo mismo los estados sépticos, el estrés. Fíjense aquí, el estrés aumenta triglicéridos, la anorexia nerviosa, que es también parte del estrés, un estado de ansiedad, aumenta el colesterol. Entonces estamos relacionando situaciones actuales en nuestro diario vivir con niveles que pueden aumentar los triglicéridos y la hipercolesterolemia, sin decir exclusivamente y ni echarle la culpa a la dieta. Aquí no hemos mencionado en ninguna parte la dieta ni ningún otro factor para que haya este tipo de alteraciones. Bien. Fíjense, aquí tenemos algo interesante y que la aterosclerosis y las lipoproteínas, este es un título exclusivo. El 90% de los pacientes con enfermedad coronaria presentan algún tipo de dislipidemia. Hemos visto la enfermedad coronaria en extenso, lo que es angina de pecho, infarto de miocardio, síndrome coronario, etc. Y todos ellos tienen una base, y la base habitualmente es la aterosclerosis. Entonces, tenemos que tratar esa aterosclerosis para evitar los eventos cardiovasculares. Bien, el mayor riesgo de enfermedad vascular prematura se asocia a concentraciones de LDL. Les había dicho, esta es la lipoproteína mala y los niveles de estos arriba de 150 miligramos ya debe llamarnos la atención. Hoy por hoy todos los trabajos están mostrando que los tratamientos farmacológicos deberían reducir a niveles muy, muy ínfimos la concentración de LDLs. Antes se aceptaba que podía ser el nivel de LDL 170, 160, después con el tiempo se dijo que debería bajar a 140, luego a 130, luego a 70, y hoy por hoy todas las guías terapéuticas indican que el tratamiento para evitar aterosclerosis y enfermedad arterial coronaria debería tender a tener las lipoproteínas de baja densidad muy, muy, muy por debajo. Estamos hablando 55 miligramos o 60 miligramos por decilitro la concentración que debería conseguirse o el objetivo o la meta que debe conseguirse. Otra relación está en función de la lipoproteína LPA que les había mencionado y también a la reducción de la concentración de HDL. La HDL debe ser siempre alta. Entonces esas 3 lipoproteínas nos van a causar problemas. Y vuelvo a decir, el mayor riesgo de enfermedad vascular se debe a la concentración muy alta de LDL, de LPA y a la reducción de la HDL. Eso deben recordar siempre, por favor. Si se fijan ustedes, la mayor parte de las dislipidemias son multifactoriales y reflejan influencias genéticas no muy claras que interactúan con la dieta, la actividad del tabaquismo, el consumo de alcohol y patologías asociadas, como hemos dicho, obesidad, diabetes mellitus. No está obesidad, pero la obesidad se relaciona con hipertrigliceridemia y también con hipercolesterolemia. Bien, entonces hay muchas causas multifactoriales desde el punto de vista genético,
estilos de vida. Las personas que consumen tabaco, fuman, las que consumen alcohol y tienen patologías asociadas, como hemos visto, tienen más riesgo de tener aterosclerosis. Bien, eh, el tratamiento para las hiperlipidemias debe ser reducir el colesterol ligado a la LDL, sobre todo con inhibidores de la coenzima A, que se llama HMG coenzima reductasa. El, todos los trabajos en función al tiempo, llámese los últimos 20-25 años, han demostrado que las estatinas son extraordinariamente útiles en el tratamiento de las dislipidemias, a tal punto que no se puede comprender que no se trate alguna dislipidemia con estatinas. Las estatinas son la base del tratamiento de las dislipidemias. Obviamente hay algunas situaciones en las que no se requiere estatinas y se requiere más bien niacina, fibratos, etc. Pero la mayor parte de las hiperlipoproteinemias, hiperlipidemias, se tratan con la enzima inhibidora de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Ese grupo de medicamentos cada vez está en aumento y se ve que esos medicamentos no solamente tienden a inhibir lo que es la enzima, sino que aumentan los receptores LDL en el hígado y además tienen una acción que no es específicamente propia de ellas, pero que nos ayuda mucho y es la acción pleiotrópica. Recuerden que el pleiotropismo es un término genético, un término de patología, y el pleiotropismo nos dice la posibilidad de que no haya inflamación, no haya oxidación, los vasos se regulen y su contracción muscular del vaso y la ausencia de radicales libres sea favorable a nuestro cuerpo. Esa acción pleiotrópica es propia entonces de las estatinas, que no será el mecanismo principal, pero ayuda muchísimo. Bien, el uso de estatinas, inhibidores del HMG coenzima reductasa, reduce el riesgo de muerte, la morbilidad y hace que no tengan tantas intervenciones de revascularización los pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria. Y eso no es que uno lo dice, sino que el tiempo ha sancionado esa experiencia en función a las revisiones médicas, a los ensayos médicos, publicados en diferentes revistas desde hace muchos años atrás, en el Lancet, en el New England Journal of Medicine, etcétera, en diferentes etapas que se han analizado todo. Hoy por hoy, estas revistas New England y Lancet y el JAMA siguen constituyendo las mejores revistas que se tiene para indicar cuáles son las terapias comparativas y las mejores indicaciones, y muestra una cantidad de ensayos clínicos gigante donde dice cómo debe utilizarse y sus comparaciones particularmente con placebos o con medicamentos históricos. Siempre hay que revisar entonces el New England Journal of Medicine para ver qué actualidades ha traído en función al manejo de las dislipidemias u otras patologías, en este caso dislipidemias. Inclusive, a pesar de que estas revistas son norteamericanas, los trabajos europeos se publican en ellas. Entonces, uno podría decir los trabajos europeos son propios de España, de Alemania, de Francia. No, son publicados en estas revistas y el New England se constituye en la mejor revista médica que existe, donde todo lo actualizado es real. Tiene un comité de selección de trabajos que es extraordinariamente rígido y no hay un trabajo que uno diga este es un trabajo mentiroso, no reproducible, etcétera, etcétera. Entonces, lo que habla y lo que trae el New England es absolutamente la palabra para nosotros. El tratamiento de la elevación del colesterol ligado al LDL es el objetivo fundamental. Y aquí nos hablan de diferentes programas y de ensayos y estudios. Uno de los programas más interesantes y que siempre me ha gustado mencionar es el ATP. El ATP de tipo 3, fíjense, ha habido ATP de tipo 2, 3 y el ATP de tipo 4 ha salido el año 2019 y todavía se está puliendo con este problema de la pandemia. No se ha analizado mucho, sin embargo ya se conocen los resultados y cada sociedad o cada grupo, ya sea de cardiología, de endocrinología, analiza qué es lo que está trayendo de nuevo el programa de tratamiento del adulto de las enfermedades hiperlipidémicas a través de lo que se llama ATP. Alguna vez se confunde el nombre y creen que es adenosín trifosfato 3, adenosín por la sigla de ATP, pero eso no es
no es real. El ATP significa tratamiento del adulto, programa de tratamiento del adulto, en inglés de tipo 3. Se ha publicado todo lo que se ha logrado, inclusive hasta el 2013, porque cada 3 años se revisan los ATPs. Estamos en el ATP de tipo 3 y el ATP 4 se están analizando algunos datos. Lo que vuelvo a decir nos lleva a pensar de que las metas van cambiando un poco en función a la cantidad de LDL que debería aceptarse como objetivo de los tratamientos. A los mayores de 65 años, ¿qué hacer? Porque los primeros estudios del ATP no contemplaron los mayores de 65 años y ahora sí, la población mundial ha aumentado en la posibilidades de vida y se comprende que un adulto actualmente puede vivir más de 75 años, el promedio. Entonces están reprogramando todo lo que era el ATP porque estaba hasta los 65 años antiguamente, ahora está hasta los 75 y seguramente unos años más subirá hasta los 80. Y todas las situaciones que dicen, e inclusive se han añadido algunos factores de riesgo. Todos sabemos que los factores de riesgo están en función a la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, los niveles altos de LDL, la edad, etcétera, etcétera. Pero las últimas revisiones del ATP nos han dicho que deberíamos agregar otro factor, como es la homocisteína, que debería pedirse de rutina en los pacientes. La homocisteína, no se olviden, es un derivado de aminoácidos, pero el exceso en la circulación nos está reflejando que esa persona es de riesgo alto para tener un evento cardiocirculatorio. Lo mismo la proteína C reactiva, que debería pedirse de rutina, y la lipoproteína A, la LPA, que debería pedirse de rutina en los estudios cuando se empieza un tratamiento para las dislipidemias. Entonces, cada vez estos programas nos enseñan un poco más en función al tiempo y los resultados que se están logrando. Hay también las guías europeas que están a la par y o en algunos casos adelantados en cuanto al tratamiento de las dislipidemias, porque en Europa y como en todas partes del mundo, pero particularmente Europa, la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Entonces ellos tienen una población adulta, personas mayores, mucho porcentaje, casi no tienen niños, entonces están abocados a ver programas de que no venga un fallecimiento prematuro en los pacientes o cómo mejorar las condiciones de vida y utilizar los tratamientos en base a los estudios y experiencias que van saliendo. En Europa la gente está mentalizada a hacer mucho deporte, mucho ejercicio, se maneja mucho bicicleta, porque todas las educaciones que se hace a nivel de televisión y a nivel de programas especiales para poblaciones de adultos en gran cantidad indican que no debe haber sedentarismo y en lo posible debe ser una persona activa, muy activa físicamente. Bien, aquí tenemos algunas otras situaciones y medicamentos que pueden producir alteraciones, fíjense, en el colesterol total, en los triglicéridos y en los HDL. Lo que nos interesa más es qué medicamentos de uso en algunas patologías podrían elevar las HDLs. Esa es una maravilla. Si hay alguno que eleva el HDL y baja los triglicéridos o el colesterol total, prácticamente actúa como los medicamentos hipolipemiantes. Entonces, si nos fijamos en esta casilla de cuáles son los que suben el HDL, aquí tenemos uno que sube los HDLs, pero lamentablemente sube colesterol y también triglicéridos, así que no es muy válido. Aquí hay otro que sube HDLs, pero también con o a expensas de los otros dos lípidos. Bien, eh, muy poquitito, que aumenta muy poquitito, pero aumenta los otros también. Entonces, fíjense, no son medicamentos, ninguno de ellos dedicados a tratar las dislipidemias, pero como un efecto colateral que tienen es alterar las concentraciones de colesterol, triglicéridos o HDL. Si vamos viendo un poquitito, la prazosina y la clonidina, que son medicamentos que se han utilizado para la hiperplasia prostática benigna y para la hipertensión, medicamento de acción central, bajan el colesterol, bajan los triglicéridos. Esas bajadas son buenas, son bien significativas, pero lamentablemente bajan también las HDLs. Y hemos dicho el propósito es que debería subir a las HDLs.
Los beta bloqueadores selectivos no alteran el colesterol, pero pueden subir los triglicéridos, sobre todo los que son beta selectivos absolutos, como el metoprolol, el carvedilol, etcétera, suben los triglicéridos y bajan los HDLs. Los pacientes deben saber esto y de alguna manera al subir tanto los triglicéridos tenemos que prohibir o de alguna manera hacer que disminuya el consumo de carbohidratos. Los carbohidratos en exceso están en estrecha relación con los niveles de triglicéridos. Por lo tanto, si los pacientes van a tomar porque tienen una patología de base, hipertensión o algún problema como tal, deben evitar el consumo excesivo de carbohidratos porque sus triglicéridos se elevarán hasta 30%. Los bloqueadores no selectivos también aumentan y pueden disminuir inclusive anticonceptivos. Ese es un dato que interesa mucho porque mucha población femenina toma anticonceptivos, podrían elevar, fíjense, los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos y podrían elevar un poquito los HDL, pero también bajarlos. Entonces, son medicamentos que de alguna forma se relacionan con alteraciones lipídicas y vamos a ver cuando hablemos de coagulación o trastornos de la coagulación, los anticonceptivos orales tienen mucha relación en la posibilidad de formar lesiones tromboembólicas y dar lugar al desarrollo de hiperlipidemias en función a triglicéridos o colesterol que puede afectar la vida de la persona. Lo mismo anticonceptivos, glucocorticoides, lo mismo. Fíjense, los corticoides aumentan los triglicéridos en una forma de un 20%. La isotretinoína, que es un medicamento que se utiliza particularmente como hormona, entre comillas, para tratamiento del acné o algunas situaciones de neoplasias. Fíjense cuánto aumenta los triglicéridos, un 60%. Eso es bien plausible y eso deberíamos decir nosotros al paciente que no consuma un exceso de carbohidratos, azúcar refinada, frutas particularmente, porque esa persona con el consumo de isotretinoína podría tener hipertrigliceridemias que ponen en riesgo su vida en función a la producción de enfermedades de origen cardiovascular. El alcohol aumenta los triglicéridos, fíjense, no altera al colesterol ni al HDL, pero aumenta los triglicéridos. El alcohol es hipertrigliceridemiante. Entonces, si se fijan ustedes, aquí se pueden sacar muchísimas preguntas para un examen en función a los medicamentos que van a utilizar y las alteraciones que podrían producir en el uso o las alteraciones que podrían producir en el metabolismo de los lípidos. Bien, aquí hay una clasificación, la clásica que se sigue manteniendo, la clasificación de Frederickson, en base al tipo de lipoproteinemia abundante y se clasifican como 1, 2, 3, 4, hasta el 5 inclusive, y se subdivide el 2 en 2A y 2B. La población boliviana, debido al consumo de nuestros alimentos, tiene una gran cantidad de hiperlipoproteinemias clasificadas como 2A y 2B, una gran cantidad, la mayor parte en este 2B. En los pacientes que se hace el estudio y que se tienen que hacer tratamientos por exceso de lípidos, generalmente tienen triglicéridos elevados y colesterol elevado. Estamos diciendo elevado cuando los rangos están más allá de 240 miligramos y los triglicéridos más allá de 150 miligramos. Entonces ahí los clasificamos como 2B. Y hay un aumento de las LDLs en el flujograma o medición de las lipoproteínas a través de una lámina o a través de una hoja logarítmica en cuál es la concentración o el flujo que tienen, se ve que están aumentadas las LDLs y aumentadas las VLDLs. A eso se clasifica entonces como hiperlipoproteinemia de tipo 2B. 2B por aumento de LDLs y VLDLs debido a que tienen colesteroles elevados y triglicéridos elevados y el laboratorio muestra el aumento de estas dos lipoproteínas. Ese es el más común en nuestro medio. También el 2A se ve, no muy constantemente, pero se ve cuando solamente hay aumento de LDL y el colesterol es elevado y los triglicéridos normales. Y ahí se puede ver e intuir qué nos dice la clasificación de Frederickson. Habitualmente siempre sale una pregunta de esta clasificación. ¿Qué tipo de
clasificación de Frederickson le correspondería a una hiperproteinemia, suponiendo que tiene aumento de kilomicrones y VLDL normal, será de tipo 1, o aumento de VLDL y LDL normal, será de tipo 4. Entonces, este cuadro, por favor, tienen que aprenderlo, tienen que memorizarlo, reconocerlo muy bien, porque siempre salen preguntas de examen en función a estos. Vuelvo a decir, en nuestro medio, la que más se va a preguntar es la 2A y la 2B, pero sobre todo las 2B. En la 2B, ¿qué ocurre? Hay un aumento de colesterol y triglicéridos elevados y aumento de las LDLs y las VLDLs. Bien. Aquí nos muestra un poquitito dentro de la clasificación de Frederickson. Fíjense que esta clasificación tiene muchos años. Estamos hablando de hace unos 30 años de utilización, un poquito más, pero sigue vigente. Y aquí, si nos fijamos, nos habla de qué tratamiento habría que hacer cuando tenemos una hiperlipoproteinemia de tipo A, 2, 2B, etc. Fíjense, cuando solamente son kilomicrones, no hay ningún riesgo aterosclerótico y no hay tratamiento farmacológico, simplemente medidas dietéticas y que el paciente haga ejercicio, cambie de estilo de vida. Lo mismo cuando es una hiperlipoproteinemia de tipo 5, no hay ninguna indicación de fármacos y vuelvo a decir, tratamiento no farmacológico, dejar el tabaco, dejar el alcohol, no ser obeso, empezar a bajar el consumo de azúcares o de frutas, no consumo de bebidas muy azucaradas, etcétera, etcétera. Pero en el 2A, 2B, 3 y 4, que es la gran parte y la gran mayoría de los pacientes que tienen esto, sí hay tratamientos farmacológicos. Fíjense en el 2A, donde la LDL está elevada, hay que utilizar inhibidores del HMG coenzima como base del tratamiento y se puede agregar o no resinas sintéticas como la colestiramina, otros medicamentos. En la de 2B, que es la que más tenemos en nuestro medio, también se empieza con inhibidores del HMG, coenzima reductasa, estamos hablando de estatinas, y se pueden agregar fibratos o ácido nicotínico. En estas donde solamente está la VLDL elevada, fibratos y aquí también fibratos que se van a utilizar. Entonces tenemos un grupo de medicamentos que podemos utilizarlos ya sea asociados o como monodroga según el tipo de lipoproteinemia elevada que tengamos y analizando muchos factores más en el paciente. No es tan fácil, el tratamiento debe individualizarse, no es seguir una receta de cocina para decir yo hago esto y esto y esto, etc. Estas son las características de las lipoproteínas plasmáticas, inclusive su actividad, movilidad electroforética, los lípidos que tiene, el tamaño, la densidad, el tamaño, la composición, etc. Las apoproteínas que portan, quizás lo que más nos interesa es la de la LDL, porque esa es la mala, y la LDL tiene una apolipoproteína B100, que es la porción proteica de la lipoproteína, que va a ser reconocida por el receptor. Aquí estamos viendo una ultracentrifugación del plasma y un diagrama que nos muestra la ultracentrifugación y nos dice cómo están los niveles. Fíjense, en este cuartel están kilomicrones, aquí de muy baja densidad, de baja densidad y de alta densidad, y es más o menos la gráfica que nos presenta cuando es normal. Cuando este pico sube extraordinariamente alto, ya tenemos problemas de la LDL, y cuando este ya también baja mucho, tenemos problemas de la LDL. Habitualmente los bioquímicos, los laboratoristas nos dan una hoja así es una hoja logarítmica donde nos dice cómo está el flujo de cada una de las lipoproteínas, o ya se va perdiendo esto con el tiempo y nos dice directamente LDL tanto, HDL tanto, VLD tanto, para que nosotros podamos adecuar nuestro tratamiento. Fíjense, lo mismo hace un ratito, qué porcentaje o qué composición lipídica tienen las lipoproteínas, y el que nos tenemos que abocar es este de acá, el LDL. Les había dicho, el LDL o la LDL es la que más colesterol transporta. Si se fijan en el rango de todos los que transportan colesterol, la LDL es la más elevada, incluyendo también a la lipoproteína A. Por eso que esta se ha vuelto muy importante y debe cuantificarse en suero, porque es también una de las que transporta muchísimo colesterol. Sea el número 50 o un poco más, son las que más transportan colesterol. Acuérdense, LDLs entonces más del 50%, podríamos decir 70, 80, eso no viene al caso, pero son las que más transportan colesterol y pueden transportar muy poca cantidad de triglicéridos.
Las BLD, contrariamente, una gran cantidad de triglicéridos, medianamente poco colesterol, los kilomicrones, ni que se digan, una cantidad enorme de triglicéridos, 90% más y colesterol nada. Sus orígenes están dados acá, se forman en los kilomicrones en el intestino, las BLD en hígado, las IDL y las LDL son productos de la BLDL y la IDL respectivamente, las HDL en hígado intestino y la lipoproteína A en el intestino. Sus apoproteínas, fíjense, la que más nos importa es la B100, pero aquí la B48, alguna vez puede ser pregunta de examen, la polipoproteína que identifica al kilomicrón es la B48, C1, C2, C3 y la E. Aquí tenemos la B100 también acá, B100, 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 pero la B100 específica sin ninguna otra apolipoproteína es propia de las LDLs. Bien, fíjense que existen alteraciones genéticas y hemos dicho que la hipercolesterolemia familiar, a pesar de que no es común, pero puede ocurrir. Puede ocurrir en 1 de 500 personas. Las hiperlipidemias familiares combinadas también pueden ocurrir. Las deficiencias de apolipoproteína B100 y las hiperlipoproteinemias de tipo 3 llamadas dis-beta-lipoproteinemia también pueden ocurrir. No son muy frecuentes, pero uno debe recordar que existen condiciones genéticas que pueden hacer que la persona tenga niveles de colesterol o niveles de triglicéridos por causa genética exclusivamente y que independiente de que consuma grasas, haga ejercicios, no haga una vida tranquila, va a tener niveles altos. Lo que está todavía en estudio es si esos niveles altos que presentan a los pacientes se relacionan estrechamente con la enfermedad cardiovascular y ahí hay mucha discusión, porque pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar con niveles altos de colesterol no necesariamente tienen enfermedades coronarias, entonces hay mucha discusión al respecto y se dice que podría haber alguna situación de protección pues, dada esta condición genética que todavía no se sabe, quizás podría haber muchísimos LDLs o receptores LDL en hígado y algunas cosas que todavía se desconocen. Pero es una población muy pequeña, vuelvo a decir, no todos tienen hipercolesterolemia familiar, la mayor parte tienen hipercolesterolemias o hipertriglicéridos adquiridas, significa a lo largo de su vida y en función al estilo de vida que han llevado. De todas maneras, fíjense, estos tipos de herencias son autosómico dominante y esta tercera autosómico recesivo. ¿De acuerdo? Los datos, uno de los datos importantes, fíjense, en la hipercolesterolemia familiar se ha visto que hay mutaciones en el receptor de LDL que producen una captación y degradación defectuosa de las LDLs, particularmente no en el receptor de todos los tejidos, sino particularmente en el receptor de LDL hepático. Entonces también está en investigación. Se sabe que hay alteraciones del receptor LDL, no permite que el LDL vacíe todo su contenido como es lo habitual, y ahí tenemos problemas en esta hipercolesterolemia familiar porque hace que al no hacer endocitado el LDL sigue circulando y los niveles de colesterol, sobre todo en la forma homocigótica, son aterradoras. Fíjense, niveles de colesterol arriba de 600 y LDL arriba de 500. Cuando hemos dicho que 240 ya es alto, 300 es altísimo, 350 se nos paran los pelos, pero 600 aquí ya uno dice, Dios, ¿qué es lo que pasa? Pero se analiza, hay un defecto genético de base que está llevando a esos niveles tan altos de colesterol y LDL que en personas que no tuvieran esta alteración genética, esto podría ser incompatible con la vida por la presencia o la capacidad de formar aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares que terminen con la vida del paciente. Sin embargo, en ellos están así. Y otra característica es que se presentan en personas más jóvenes. Habitualmente los niveles de LDL y de colesterol van volviéndose más presentes en función a la edad. Se considera que un varón arriba de 55 años o una mujer arriba de 55 años va a tener una frecuencia muy alta de LDL y HDL, así su consumo de estos alimentos, de grasas, etcétera, sean normales o bajos. ¿De acuerdo? Entonces, si hay personas que menos de esa edad, estamos hablando de 30 años, 35, 40, probablemente tengan hipercolesterolemia familiar y eso requiere un estudio genético para ver si verdaderamente hay una enfermedad autosómica dominante. Algunas características, pero son comunes en casi todos ellos, que se presentan enfermedades arteriocoronarias prematuras,
hay xantomas, antelasma, algunas alteraciones en la córnea, en la retina. ¿Qué significan los xantomas? Son depósitos de las grasas en los tendones, xantomas tendinosos, que a veces hacen el diagnóstico de la situación a un paciente, porque el paciente puede estar de lo más tranquilo, no saber que tiene colesterol elevado, ni nada por el estilo, y de repente nota unas bolitas de grasa en los tendones o unas induraciones tendinosas, particularmente en los tendones de los miembros inferiores, casi llegando al tobillo, y si uno analiza son depósitos de grasa. Y los antelasmas están en la cara. Habitualmente los antelasmas, no siempre, pero se presentan como pequeñas bolitas de grasa debajo de los párpados. Entonces eso nos da una idea de que la persona está teniendo una alteración de los lípidos y se está expresando de esa forma. ¿Estamos? Bien. Cada una de las hiperlipidemias, entonces habrá que analizarla. No se ha establecido aquí un defecto absoluto, bla, 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 y esto tienen que analizarlo. Estos temas y la hipercolesterolemia familiar es una cosa que deben comprenderla muy bien, y la disbeta-lipoproteinemia familiar también, porque se presentan algunas situaciones en los pacientes. Esto ustedes lo van a volver a ver en lo que es endocrinología y lo que es cardiología, pero de alguna manera es la base para que uno diga voy a hacer un tratamiento así o así. También hay síndromes de kilomicronemias dentro de lo que estábamos viendo, y aquí en los síndromes de estos kilomicronemias hay cantidades enormes de triglicéridos, habitualmente 1500, 2000. Fíjense que el rango de kilomicrones no debería ser superior a 120, y aquí estamos hablando de 1500, de 2000 triglicéridos, y uno dice, esta persona está muerta con este nivel. Sin embargo, a pesar de que hay una gran cantidad de triglicéridos, no hay una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. Son personas habitualmente obesas las que presentan este síndrome de kilomicronemia, que también tiene una tendencia genética autosómica dominante para que se produzca el exceso de estos triglicéridos. Fíjense aquí los datos que nos dice. Los pacientes con hipertrigliceridemia familiar o síndrome de kilomicronemia pueden desarrollar un síndrome de kilomicronemia en presencia de factores secundarios como obesidad, consumo de alcohol o diabetes. Habitualmente estos pacientes son muy obesos, con obesidad mórbida, tienen diabetes y tienen ese trastorno de los kilomicrones o el hipercolesterol al mismo tiempo. Hay tipo de herencia, vuelvo a decir, autosómica recesiva, en algunos casos autosómica dominante, y la mayor parte de los pacientes tienen triglicéridos muy elevados, entre 150 o 500, pero también pueden llegar a 1500. Yo he tenido la oportunidad de tener varios pacientes con niveles arriba de 1500, 2000 de kilomicrones de triglicéridos, y uno dice, Dios mío, ¿esto qué pasa? Pero los pacientes no tienen mayor riesgo, vuelvo a decir, de enfermedad cardiovascular. Lo que hay que decir es que bajen de peso, que controlen su diabetes, y que podría haber algunas complicaciones como pancreatitis. Eso es lo más temido en esos pacientes. Y habría hepatoesplenomegalia, lipidemia retiniana, xantomas eruptivos, todas las manifestaciones de que está existiendo una gran cantidad de triglicéridos en la sangre y que está viendo cómo manifestarse ante el paciente. Me ha tocado ver a mí pacientes con, como digo, arriba de 1500, con pancreatitis algunos y con hepatoesplenomegalia casi todos. Entonces, esas son condiciones que hay que tener en cuenta también. Bien. Ahora, fíjense los niveles en sangre que pueden estar alterados en pacientes que tienen dislipidemias, y hay que pedir siempre homocisteína. Antes el valor de homocisteína no se consideraba, pero se ha visto que si la homocisteína está elevada hay más riesgo de aterosclerosis. La homocisteína es un derivado de la cisteína y de la serina que se forma metabólicamente en el cuerpo cuando particularmente hay exceso de ácidos grasos. Entonces uno debe pedir de rutina lo mismo, la lipoproteína A. Esta lipoproteína hay que insistir al bioquímico, al laboratorista que pueda hacer, porque habitualmente en su rutina del flujograma que hemos visto de la electroforesis no está la lipoproteína A. Entonces, específicamente hay que pedirle que nos dé esos datos. Lo mismo de la proteína C reactiva, controlar la diabetes, controlar la hipertensión, la inactividad física, etcétera, etcétera, que son factores que pueden disminuir el riesgo, porque los factores de riesgo van a ser siempre los mismos, y los factores de riesgo están en función al tabaquismo,
a la presión arterial elevada, a la hipertensión, sobre todo la sistólica, al colesterol muy bajo, el HDL, antecedentes familiares de enfermedad arterial coronaria prematura, sobre todo en varones a una cierta edad, la edad también de las personas, varón más o menos de 45 años, mujer más allá de 55 años, tienen riesgo. Si nosotros sopesamos los factores de riesgo de una persona más su perfil lipídico, como está su LDL, HDL, colesterol, ya tenemos una idea de cómo podemos atacar y hacer una terapia que sea adecuada o exitosa. Bien, aquí fíjense, es el programa que apareció hace unos años atrás del panel del ATP que les había dicho. Es el programa de tratamiento del adulto, adulto tratamiento programa, el ATP de tipo 3, y los objetivos que se perseguían en ese momento, viendo si la persona tenía el riesgo elevado de enfermedad coronaria, riesgo moderado, riesgo bajo de enfermedad coronaria. Y el riesgo, vuelvo a decir, de enfermedad coronaria se basa en los factores de riesgo que hemos mencionado: tabaco, obesidad, presión arterial, niveles de HDL, de LDL, etcétera, etcétera, antecedentes familiares y niveles de cómo están el perfil lipídico. Los de bajo riesgo en estas guías que fueron publicadas el año 2004, todavía decían que los niveles podían mantenerse más o menos como están acá. Hoy por hoy las directrices de las sociedades de cardiología y todos los que están encargados del tratamiento de las dislipidemias nos dicen que en pacientes con riesgo coronario elevado, que puedan tener un riesgo mayor al 20%, los niveles de LDL, de colesterol LDL, deberían ser bajos. Aquí nos decía menos de 100, inclusive menos de 70. Hoy por hoy es menos de 55 o más o menos 55, es lo que se ha modificado. Y estas todavía permanecen muy parecidas acá. Entonces aquí decía considerar tratamiento, no, esto lo dejamos a un lado y lo que nos interesa son las metas u objetivos, por favor. Bien. Entonces aquí lo mismo con el ATP, adenosintrifosfato, le ponen acá, pero no es adenosintrifosfato, sino es el ATP, el programa o el panel que sirvió para revisar. Ya se estaba diciendo en ese entonces, fíjense, sigue 2004 un poquito, que debería ser menos de 70, riesgo alto, es de muy, muy alto, considerando cómo está el nivel de LPA. Ya la LPA empieza a jugar un rol importante, cómo está la proteína C. Inclusive se une y se adhiere a esto el contorno de la cintura de la persona. En los varones, si es más de 90 el contorno de la cintura, ya hay mucho más riesgo y se considera el riesgo muy alto. Y debe bajarse siempre el colesterol LDL a niveles muy, muy bajos. Lo mismo el riesgo moderado bajo, que lo analizan ustedes. El tratamiento por la edad, también en algún momento se dijo que podía modificarse algunas dosis, etc. Hoy por hoy se sabe que las estatinas, vuelvo a decir, juegan un rol importante y las estatinas pueden manejarse de diferentes maneras. Estatinas con dosis bajas, estatinas con dosis moderadas y estatinas con dosis alta o con una intensidad de dosis mayor. El término en realidad en inglés se llama intensidad de dosis. Significa que se han subido las dosis a unos niveles muy altos. Estos estudios se han hecho particularmente con atorvastatina, simvastatina y rosuvastatina, que son las estatinas más comunes, y se vio que la atorvastatina podía subirse inclusive a 80 miligramos. Esa es intensidad de dosis alta, dosis muy alta, 80 miligramos. Recuerden que las estatinas, la atorvastatina viene en presentación de 10 y de 20 miligramos y la dosis habitual que utilizamos para tratar dislipidemias es 10 o 20 miligramos. Pero en la medida que no se logra el objetivo, que es bajar el colesterol LDL, se puede ir aumentando esta estatina. Y se ha aumentado, cuando digo se llama intensidad alta o dosis intensa, a 80 miligramos. Hasta el momento se ha llegado a 80 miligramos como dosis tope y los pacientes recién a esos niveles bajan su colesterol. Sin embargo, hay que pedir varios laboratorios, vuelvo a decir cómo está
la homocisteína, cómo está la proteína C, cómo está una enzima, particularmente la creatina fosfoquinasa, antes de empezar a subir tan altamente las dosis, porque en función de la creatina fosfoquinasa podemos tener alteraciones musculares o no. Uno de los grandes obstáculos de las estatinas es el daño muscular que produce. Los autores y las diferentes revisiones bibliográficas y los que han producido el fármaco dicen que la posibilidad de daño muscular es 1-2%, pero en la realidad no ocurre así. Lamentablemente no ocurre así. La posibilidad de daño muscular es mucho más alto, no está documentado como debería ser, lamentablemente, pero se han formado inclusive sociedades en Estados Unidos, en Europa, de pacientes que han sufrido el daño muscular inducido por las estatinas y que están en un juicio muy, muy largo, ya van como unos 15 años de juicio hacia los productores. Novartis, la Pfizer y otras empresas grandes eran las productoras y son las productoras de estatinas. Todavía no dan curso a las demandas de ellos. Ellos piden una indemnización porque han tenido daño muscular severo, en algunos casos inclusive incapacitantes. Entonces a nosotros nos debe llamar la atención que podemos subir dosis altas de las estatinas, pero también podríamos sustituir por otros medicamentos o asociar a otros medicamentos. Hoy por hoy la asociación de atorvastatina o estatinas con ezetimibe, que es un inhibidor de la absorción de colesterol, es una maravilla y no hacemos o no se hace que suban a niveles tan altos la dosis de las estatinas, como estoy hablando de atorvastatina de 80 miligramos. Entonces, fíjense, hay que empezar a entender un poquito esto, que las lesiones musculares podrían causarnos problemas y demandas judiciales de los pacientes como que está en curso eso. ¿Estamos? Bien. Dice, el riesgo de acontecimientos cardiovasculares mortales aumenta con la edad. Para nadie es mentira eso, y el riesgo se produce de los 65 años para adelante. Podría utilizarse profilácticamente o en prevención secundaria, eso se llama profilaxis, los inhibidores del HMG coenzima reductasa, que han dado un beneficio en pacientes que no tenían manifestaciones de enfermedad coronaria, tampoco de aterosclerosis, no se acostumbraba a hacer tomografías. Hoy por hoy debe haber una tomografía de tórax, debe analizarse las calcificaciones de las arterias aórticas y de las coronarias, y debe hacer inclusive de rutina una resonancia, una angioresonancia, debe hacerse de rutina en pacientes mayores para ver que sí verdaderamente necesitan en forma profiláctica las estatinas inhibidores del HMG coenzima reductasa. Algunos estudios no consideran demostrar un umbral de edad para la prevención primaria o secundaria con estatinas. Los pacientes tenían 75 y 80 años al entrar en algunos estudios y mostraron una reducción del 30% de episodios vasculares mayores. Fíjense, ese es un hecho bastante interesante. Hubieron varios estudios publicados en el Lancet, un estudio ya que se llamaba Prosper, donde decía cómo utilizar la provastatina en personas mayores. Este estudio fue muy bueno y demostró reducción significativa de los eventos coronarios en pacientes de 70 a 82 años de tener un riesgo de enfermedad arterial coronaria con la administración de pravastatina. Hoy por hoy la pravastatina es una estatina que es de lujo, lamentablemente cuesta muy caro en nuestro medio, pero se ha visto que podría ser la mejor de las estatinas para utilizar en pacientes mayores. El ensayo ATP, fíjense, siguen manejando como adenosintrifosfato, no es el ATP3, no limita la edad para el tratamiento de hipercolesterolemia en ancianos. Esto es un poco de falacia porque el verdadero trabajo limitaba hasta 65 años. El adenosintrifosfato, el ATP, recomienda en los pacientes adultos jóvenes con una concentración de LDLs más o menos de 130, debería hacerse un planteamiento de tratamiento farmacológico, ver si los pacientes fuman o no, si todos son adultos, cuánto es el LDL y si tienen alguna dislipidemia hereditaria de base. Para sacar los riesgos que tiene una persona de morir por una enfermedad cardiovascular, se han hecho muchas escalas y la escala que más se conoce es la escala SCORE, donde toma un puntaje según la edad de la persona. Una cosa es hecha en varones y otras en mujeres. Aquí está la misma escala en varones y mujeres. Se considera
la edad y se le da un puntaje. El puntaje va a decirnos qué riesgo tiene cuando se suman todos. El puntaje por la edad, el puntaje por los niveles de HLDL, el puntaje por los niveles de presión arterial, cuánto es la presión sistólica, y el puntaje que se obtiene por niveles de la LDL. Bien, todo eso se suma y sale un cálculo. Si se fijan, si la persona sale en puntaje menos de 0 o más de 15 puntos o más de 17, la posibilidad de riesgo existe. Fíjense, si se sumara 17 puntos, imagínense una persona de 59 años tiene 8 puntos, más una presión arterial de 159, la sistólica, con 1.9 puntos, más si fuma el paciente y fuma varias cajetillas, 3 puntos serían 12, más si su HDL está menos de 40 serían 2, 14. Hipotéticamente, si sumáramos 14, el paciente varón tendría un 16% de riesgo de presentar un infarto o una enfermedad arterial coronaria en 10 años. 16%. Acuérdense que en medicina, lamentablemente, un 1% podría ya ser un riesgo. Aquí 16% es un riesgo extraordinariamente alto. En las mujeres lo mismo, se sacan los puntajes, pero fíjense, mayor de 25 recién tiene 30% de riesgo, aquí en los varones mayor de 17 ya tenían 30% de riesgo. Estas escalas son muy útiles y sirven para valorar a un paciente en el momento de la anamnesis y preguntar cómo está el paciente, etcétera, etcétera. Bien, los pacientes que tienen hiperlipidemias familiares, hipercolesterolemia familiar, hipercolesterolemia familiar homocigótica, triglicemia familiar, deficiencia de la lipasa, disbeta-lipoproteinemia, hipercolesterolemia familiar, etcétera, tienen síntomas y tienen obviamente lesiones o anormalidades en los genes que se ha estudiado mucho. Aquí, por ejemplo, un gen del cromosoma 19 está alterado, aquí genes homocigóticos del cromosoma 19, etcétera, y esto se hace a través de estudios genéticos. Hoy por hoy sí se pueden hacer estudios genéticos y uno que puede pedir cómo están los cromosomas, si hay alteraciones, etcétera, etcétera. Las manifestaciones clínicas a veces se manifiestan a los 20 a 30 años con enfermedad coronaria y les vuelvo a decir, todas estas eran de características genéticas con las alteraciones de los colesteroles y algunas enfermedades asociadas como obesidad, hiperinsulinismo, hipertensión, aterosclerosis, sobre todo obesidad, diabetes, etcétera, etcétera. Esa es una cosa muy bonita para que lo vean. Aquí también indica qué tratamiento podría hacerse en las diferentes hiperlipidemias, particularmente de tipo congénito. Es muy raro en nuestro medio, pero habrá que analizar un poquito. Esto en función a las grasas. No se olviden que la dieta está muy asociada a la producción de aterosclerosis y a la sobreexpresión de colesterol y de triglicéridos en nuestro plasma. Entonces aquí dice que las grasas podrían separarse en 3 tipos que las conocemos. Las grasas saturadas son las más peligrosas. Estas grasas saturadas sobre todo vienen de los aceites fritos. Las grasas poliinsaturadas vienen particularmente de pescados de aguas frías, el atún, qué sé yo, el esturión o algunos otros peces de aguas frías. Las monoinsaturadas, nuestra fuente particularmente es del aceite de oliva o de las aceitunas y nos dice qué porcentaje de carbohidratos, fibra, proteínas, etcétera, debería ser recomendada en un cambio de estilo de vida. Fíjense que las grasas saturadas no deberían ser más del 7% de las calorías totales. Hay que recordar que una persona, una mujer, necesita 2.200 kilocalorías diarias y un varón más o menos 3.000. Esas kilocalorías, sin embargo, están en función a la actividad física de la persona. Pueden necesitar más, pero ese es el promedio, 2.200 en mujeres y 3.000 en varones. Y nos dice que las grasas saturadas deberían ser menos del 7% del total de las calorías. Las poliinsaturadas hasta un 10, las monoinsaturadas hasta un 20. Se recomienda consumir monoinsaturadas. ¿Cuál es la fuente de monoinsaturadas para nosotros? Vuelvo a decir, las aceitunas, el aceite de oliva. Las grasas totales no deberían exceder esto, inclusive bajar un poco. Los carbohidratos también tampoco deberían ser tan altos. Y todas son las recomendaciones que se hace que uno puede buscar en cualquier libro. Bien, fíjense que es la última diapositiva que vamos a ver hoy día. Y aquí ya empezamos a ver algunos medicamentos que
vamos a utilizar a lo largo de estos días y van a aprender. Esta gráfica ya muchos lo conocen y fíjense, tenemos el colesterol en el hígado. Todo esto que está aquí rayado es el hígado. El hepatocito es la que está aquí al centro y el hepatocito acumula colesterol. ¿De dónde tiene colesterol el hepatocito? Viene del colesterol endógeno formado en el cuerpo a partir de la acetilcoenzima que se convierte en ácido mevalónico y luego por varios pasos en colesterol. Es decir, constantemente estamos formando colesterol. ¿Por qué estamos formando colesterol? Porque el colesterol es imprescindible para la formación de ácidos biliares, hormonas esteroidales, vitamina D, etc. Ese colesterol que formamos todos los días sale por las VLDLs, es transportado por las lipoproteínas de baja densidad al plasma. Las lipoproteínas de baja densidad se encuentran con la lipoproteína lipasa que está circulando y estas que son abundantes en triglicéridos y colesterol. El colesterol puede venir como este de colesterilo, por si acaso, significa asociado a un ácido graso en su carbono 5. Entonces tenemos ahí a las VLDs que se chocan con la lipoproteína lipasa y las VLDs botan su carga, particularmente de ácidos grasos libres, disminuyen por lo tanto sus niveles de triglicéridos y en la medida que la lipoproteína lipasa actúe más veces, más van a botar sus contenidos de grasa y al final el VLDL se va a convertir en LDL, que es la lipoproteína que va a circular y la que nos va a causar problemas. Esta LDL, fíjense, tiene dos posibilidades. Una de dirigirse al hígado, buscar receptores hepáticos para el LDL, ingresar y botar el colesterol ahí adentro. Y la otra, irse a los tejidos, inclusive endotelio vascular, tejidos periféricos, grasas, músculos, etcétera, y botar ahí su carga de colesterol. Esta LDL entonces es la que nos hace flaco favor cuando sus niveles están muy altos. Por otro lado existe la HDL que retira colesterol de recambio celular y se convierte en una lipoproteína transportadora y esta tiene varios destinos. Uno de ellos es incorporarse a las VLDLs, otra a las LDLs y otra ir directamente al hígado. Entonces, antes no se conocía si exactamente iba al hígado, pero hoy por hoy sí se sabe que va al hígado y tiene receptores para HDLs. La HDL, cuanto más elevada esté en plasma, es mejor para nosotros. Bien, este colesterol que habíamos dicho que ha salido con las lipoproteínas se va a utilizar para formar ácidos biliares. Los ácidos biliares van a salir por el conducto biliar al intestino. En el intestino van a emulsificar a las grasas y van a permitir que las grasas se absorban y van a volver después por la circulación enterhepática otra vuelta al hígado. Lo que se hace en estos casos entonces es engañar al colesterol y se utilizan resinas sintéticas, colestiramina y otras que vamos a ver, que se fijan o se quelan a los ácidos biliares e impiden que estos vuelvan para que el colesterol se vea en la necesidad de generar más ácidos biliares cada vez. Entonces, estas resinas secuestran a los ácidos biliares e inmediatamente hacen que se eliminen por las heces y obligan al hígado a sintetizar más colesterol para suplir a los ácidos biliares que ya no hay. Aquí también se produce la absorción de las grasas, absorción del colesterol, y aquí falta lamentablemente un dibujito, una rayita. Se encontró un medicamento que se llama ezetimibe, que inhibe el ingreso del colesterol, disminuye la absorción de colesterol. Entonces, si no se utiliza ese medicamento, el colesterol se absorbe y se integra a los kilomicrones que habíamos dicho, pero sí se está utilizando muchísimo el ezetimibe, no como monodroga, sino asociada a los otros medicamentos. Sea como fuera, los kilomicrones transportan triglicéridos, de colesterol, son estructuras muy grandes, se encuentran con la lipoproteína lipasa, se convierten en kilomicrones residuales, han dejado parte de su carga y luego se dirigen al hígado y a través de receptores que los reconocen, botan su contenido de colesterol al interior. Ese es el trayecto y el trajín que hacen. ¿Estamos? Bien, ahora fíjense aquí, las estatinas inhiben al HMG coenzima reductasa, es decir, para que no se forme ácido mevalónico y obviamente colesterol. Entonces, uno de los principios importantes es que la célula, particularmente la hepática, no va a formar colesterol. Entonces, va a depender solamente del colesterol que esté ingresando por otros lados o el colesterol exógeno.
porque aquí se inhibe esto. También las resinas aumentan, fíjense, aumentan la captación de colesterol por los LDLs hepáticos. Esa es una buena cosa, junto con las estatinas y con los fibratos. Los fibratos, que es otro grupo de fármacos, reducen la secreción de VLDLs y los fibratos estimulan a la lipoproteína lipasa para que rápidamente puedan convertirse en estos compuestos. Entonces ya tenemos aquí una idea de qué medicamentos vamos a utilizar y cómo va a ser el uso de ellos en condiciones muy simples y muy sencillas. Aquí quedamos, no hay directrices absolutas para el tratamiento de medicamentos hipolipemiante y debemos basarnos en el perfil lipídico del paciente y en las condiciones de él. Muy bien, quedamos aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? ¿Alguien ha quedado ahí atrás? Anybody here? ¿Alguna pregunta? No hay nadie. Todos se fueron. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Adiós. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.